Capítulo 7. Reflexiones sobre hacia la crítica de la violencia de Walter Benjamin. El escrito de Walter Benjamin sobre la violencia 1 tiene tres partes claramente discernibles. En la primera, se enfrenta críticamente a la visión de la cuestión de la violencia desde la filosofía del derecho imperante, 2 burgués, y mostrará sus contradicciones. 3 en la segunda, opondrá la concepción mítica de la violencia a la semita 4 y por último, en la tercera, expone las conclusiones propias. 5 por nuestra parte. Continuaremos la reflexión con el fin de esclarecer algunos puntos para una comprensión actual y latinoamericana del asunto. 1. Crítica de la violencia en Walter Benjamin. En un primer momento, Benjamin desarrolla una argumentación detallada y compleja para mostrar la crítica del concepto de violencia en el pensamiento vigente burgués, que se sitúa como el fundamento que instaura el derecho, als Rechtsender, que da permanencia al derecho, als Rechtshaltender, y, por ello mismo, es también el fundamento del poder, Macht, y del Estado. Distingue la vigencia de la violencia en el derecho y la justicia, usa la distinción del ordenamiento jurídico al hacer una diferencia entre medios y fines, entre principio y criterios justos e injustos, dentro del ámbito del derecho natural y positivo. Por otra parte, la violencia en el darwinismo biologista constituiría un medio y un hecho natural. En el fondo se trata de la justificación, Berechtigung, de ciertos medios que conforman la violencia, 185, 181. En una teoría positiva del derecho es aceptable como base hipotética la violencia históricamente reconocida, sancionada, y la no sancionada, 185, 181. Y a partir de esta propuesta se interna en el esclarecimiento de algunas situaciones ejemplares, hasta llegar al caso de la lucha de clases, del derecho a la huelga garantizado a los trabajadores, 187, 183, ya que los trabajadores organizados son hoy, junto a los estados, el solo y único sujeto jurídico al que se da derecho a la violencia, 187, 183. Si la huelga es definida como un acto violento, siendo en realidad un acto de omisión, que es concedido para evitar mayores violencias, como la destrucción de las fábricas, p. Y comenta Benjamin que es paradójico calificar de violento un comportamiento que se lleva a cabo justamente para ejercer un derecho, 188, 184 a 185, que habría que diferenciar de la acción cuya intención es subvertir el ordenamiento jurídico, 188, 184 a 185, en cuanto tal. Otro caso límite es el derecho de la guerra, 189, 185, ya que enfrenta el derecho de dos o más estados en el ejercicio de la violencia, lo que establece una contradicción. De todo ello, Benjamin concluye que la violencia tiene dos funciones. La primera función de la violencia consiste en el hecho de instaurar el derecho, la segunda consiste por su parte en mantener el derecho, 190, 186. De donde puede deducirse que el origen del derecho está en la violencia ejercida sobre la vida y la muerte, como centro del ordenamiento jurídico, 191, 188. En el caso de la pena de muerte y en las acciones de la policía puede verse el ejercicio de la violencia del Estado moderno. Por ello, siendo entonces la violencia el fundamento del derecho, este mismo se aparece a una luz moral sin duda tan equívoca que se nos impone la pregunta de si, para regular intereses humanos antagónicos, no habrá otros medios que los medios violentos, 193, 190. Uno sería el origen del contrato, pero dicho contrato tiene como fundamento el poder, Macht, que garantiza el contrato jurídico que tiene su origen violento, 193, 190. Llegando, aquí Benjamin se pregunta, ¿es posible resolver los conflictos sin violencia alguna? 194, 191. En el nivel privado es posible, y en el público cuando se llega a un cierto entendimiento, Verständigung, 195, 192, el cual se encuentra dentro de la esfera del lenguaje pero no del derecho, que solo puede garantizarlo, como hemos indicado, por la violencia.
Aquí vuelve Benjamin a plantear de nuevo la situación de la lucha de clases inspirándose en George Sorel, plantea la cuestión de la huelga general política y la huelga general proletaria, dándole a la primera la forma de presión política y a la segunda el propósito de la destrucción del poder del Estado, Der Vernichtung der Staatsgewalt, 197-194, que sería la posición anarquista a la que suma a Marx y que de alguna manera es juzgada por Benjamin como el despliegue de la verdadera violencia, Eigentlicher Gewalt, de las revoluciones, 198-195. Pareciera que, al final de este primer momento, Benjamin concluye que sobre la justificación de los medios y sobre la justicia de los fines no decide nunca la razón, sino la violencia de destino, Schicksalhafte, ejercida sobre ella, y sobre esta Dios, 196. Así queda bosquejada entonces la cuestión. B. En un segundo momento aparece una nueva contradicción, la violencia mítica, Mythische, y la violencia divina, Göttliche. La violencia mítica es la de Níobe, en la Ilíada de Homero, el mundo trágico del destino violento de la ley, y de la experiencia moderna, el poder ha de ser garantizado por toda violencia instauradora de derecho, y esto en mayor medida por la excesiva obtención de propiedades, 201-198. Es la que se ejerce en la tragedia griega, formulada por Franz Rosenzweig, que tanto elogiaba Benjamin, y en la filosofía política desde Thomas Hobbes o John Locke. Mientras que si la violencia mítica instaura, Rechtssetzend, el derecho, la violencia divina lo aniquila, Rechtsvernichtend, si aquella pone límites, ésta destruye ilimitadamente, si la violencia mítica inculpa y espía, como Prometeo, la divina redime, en Sunen, 202-199. Ese Dios, y esa violencia divina, es semita y crítica, no es griega ni moderna, ya que igual que Dios se contrapone en la totalidad de los ámbitos al mito, trágico, la violencia divina es lo contrario a la violencia mítica en todos los aspectos, 202-199. El criterio diferencial de la violencia divina consiste en que redime, no pudiendo ignorarse la conexión profunda entre el carácter incruento y redentor que la caracteriza, pues la sangre es el símbolo de la mera vida. Des Bloßen Lebens, 203-199, 6. Y aquí no podemos menos que citar un texto profundamente benjaminiano. La violencia mítica es violencia sangrienta sobre la mera vida a causa de la violencia que le es propia. La violencia divina pura es, por su parte, ya violencia sangrienta sobre toda la vida, justamente a causa de lo vivo. La primera exige sacrificios, mientras que los acepta la segunda, 203-200. Esa violencia divina solo puede definirse por el hecho de momentos de consumación incruenta, consumación fulminante y redentora, por la ausencia de toda posible institución de derecho. Por consiguiente, hay buenas razones para considerar destructiva a esta violencia, 203-200. Todo esto se basa en la tesis de la sacralidad de la vida, der Heiligkeit des Lebens, 204-201. Y aquí Benjamin lanza preguntas que ya no responde, que deja en el aire sin respuesta todavía, y que retomaremos en nuestras reflexiones posteriores. Algunas de ellas se formulan así: aunque el ser humano fuera sagrado, valdría la pena sin duda investigar el origen del dogma de la sacralidad de vida, 204.205, 201-202. C. En el tercer momento, se realiza como un repaso de la argumentación desarrollada. La crítica de la violencia es ya la filosofía de su historia, en su condición de instauradora y mantenedora del derecho, 205-202, en cuanto violencia mítica, griega y moderna, y esto dura así hasta que otras nuevas violencias, o las antes oprimidas, vienen a derrotar a la violencia que instauraba hasta entonces el derecho, y así fundamentan una nueva para una nueva decadencia, que sin más es la violencia del Estado, 205-202. Pero hay otra violencia todavía, la violencia revolucionaria, Revolutionäre Gewalt, 205-206,
202. ¿Es esta la violencia pura del ser humano? 206, 202. Solo la violencia mítica, pero no la divina, se deja conocer exactamente y en cuanto tal, por cuanto que la fuerza redentora, en su Nen de Kraft, 7 propia de la violencia no se halla a la vista de los seres humanos. 206, 203, pero ella es capaz de aparecer, su Erscheinen, en la auténtica guerra, 206, 203, y en otras situaciones que consideraremos a continuación. Hasta aquí las reflexiones benjaminianas. 2. Desarrollos desde una política de la liberación. En adelante, continuaremos la reflexión de Benjamin desde el horizonte de una filosofía política de la liberación y desde la situación latinoamericana. Las preguntas que Benjamin deja abiertas y las propuestas positivas cifradas en un lenguaje metafórico deberemos desarrollarlas críticamente en el sentido del propio Benjamin, en aquello de que la crítica cumple o realiza plenamente el texto criticado, en este caso el mismo texto benjaminiano. Expondremos nuestra reflexión en 2 momentos, correlativos a los considerados por nuestro pensador. En un primer momento, partiremos de categorías de la filosofía política de la liberación ya elaboradas en detalle. 8. Para comenzar, sería necesario intentar una descripción mínima del concepto de violencia, que aparentemente es claro en el lenguaje cotidiano. A los fines del discurso que sigue, deseo indicar que denominaré violencia a una coacción ejercida contra el derecho del otro. La palabra violar indica bien este sentido negativo. Es claro que se preguntará el lector, ¿cuáles son los derechos del otro? En un primer sentido amplio, aquellos que el cuerpo del derecho vigente le acuerdan. La problemática benjaminiana del derecho natural y positivo es entonces evitada. El derecho natural sería algo así como una lista a priori desde donde se podría criticar al derecho positivo. Pero la dificultad estriba en la cuestión de los nuevos derechos. Estos nuevos derechos aparecen históricamente por la maduración de la conciencia colectiva y son propuestos y defendidos por las víctimas que la ignorancia de esos nuevos derechos producen. ¿Para qué sirve una lista a priori de derechos si históricamente los nuevos derechos surgen a posteriori del cuerpo de derechos positivos vigentes? Como puede comprenderse, si la violencia es coacción contra los derechos del otro, cuando el otro tiene conciencia y lucha por nuevos derechos, los cuales son desconocidos para ejercer la violencia no los conoce, y quizá no pueda todavía conocerlos, se produce una situación límite que puede entenderse mediante las categorías construidas por Gramsci, con las que Benjamin no contaba. En el caso de que un bloque histórico en el poder ejerza el gobierno hegemónicamente cumpliendo con los intereses de los ciudadanos, el consenso, fundamento de la legitimidad, permite la paz social, al menos en principio y precariamente, y no hay por lo tanto violencia. Cuando un grupo social, del bloque social de los oprimidos, del pueblo 9, cobra conciencia de que sus intereses no se cumplen en el proyecto político vigente, o que ciertos derechos que van descubriendo los oprimidos no son reconocidos por los grupos dirigentes, entran en disidencia gracias al consenso crítico de los dominados o las víctimas. Se rompe así el consenso social y se perturba la paz social. El bloque histórico en el poder no conoce, o reconoce, los nuevos derechos que los disidentes defienden. Usa entonces la coacción policial contra los nuevos derechos y dicha acción es violenta según la descripción inicial indicada. La clase dirigente se transforma en clase dominante, es decir, violenta, represora, usando la coacción de las instituciones contra los derechos de los oprimidos que tienen conciencia de la injusticia de la situación vigente, con críticas motivadas por un consenso crítico, principio de nueva legitimidad. Esa acción disidente, con conciencia de ejercer nuevos derechos, puede ser aún una coacción o una fuerza, Kraft la llama Benjamin, con medios proporcionados a la violencia que sufren los oprimidos por los grupos dominantes. La coacción legítima de liberación, revolucionaria, no es violencia, aunque en ciertos casos, como lo muestran George Washington, Miguel Hidalgo y Costilla o la resistencia francesa ante la invasión nazi,
pueda ser armada, y que tampoco todavía es legal, porque no se ha instaurado un orden nuevo jurídico. B. Esto nos permite comprender que el nuevo orden, y todo orden fue al comienzo un nuevo orden, no es fruto necesario de la violencia como fundamento de un poder instituyente, porque la coacción legítima de los oprimidos que organizan dicho nuevo orden no fue violencia. El fundamento de la legitimidad, no digo de la legalidad, que viene después, es el consenso crítico de los oprimidos, y no una violencia instituyente. Por ser legítimo el nuevo orden, lo son igualmente sus instituciones legítimas coactivas, como por ejemplo la policía. Y esto porque los miembros disidentes del orden anterior y creadores del nuevo, cuando deciden que todos deben cumplir los acuerdos alcanzados por consenso, incluyen las obligaciones y los castigos para los miembros que no cumplan con dichos acuerdos válidos. La institución policial, así como el nuevo Estado, tienen como fundamento la legitimidad de la comunidad revolucionaria, cuya praxis no es violenta, según la descripción dada. Por ejemplo, las comunidades indígenas castigan al asesino de otro miembro de la comunidad a alimentar, trabajando su campo, a la familia del asesinado, de por vida. Es un castigo justo que la policía comunal hace cumplir. No se trata de violencia sino de justicia. Si por el contrario, el grupo dominante reprime a los disidentes que han alcanzado consenso crítico por medio de la policía, este acto policial es violento porque se ejerce contra el nuevo derecho legítimo, aun de un acto de coacción o fuerza revolucionaria, como son los casos de Washington, Miguel Hidalgo, o los suníes que se defienden hoy de la invasión norteamericana en la guerra de Irak o Afganistán. 10. Por ello, en la guerra hay que definir la finalidad de la acción de cada ejército, porque hay al menos dos. El ejército que agrede al otro, que lo invade, que ocupa agresivamente el territorio extranjero, se opone a otro ejército que defiende al pueblo inocente y sufriente que es oprimido por el agresor. El primer ejército es violento, y por ello injusto, el segundo es heroico, y por ello justo. Los grupos, clases, movimientos, naciones oprimidos que se levantan contra la dominación cumpliendo una praxis, o fuerza, o coacción, de liberación legítima, ejercen lo que Benjamin denomina violencia divina. La violencia mítica, trágica, o moderna, que parte de una descripción del poder político como dominación, y no como poder obediencial, diría Evo Morales, se origina efectivamente en la violencia injusta como instauración y permanencia de un orden opresor fetichizado, la totalidad totalizada donde el otro es asesinado como Abel. El momento mesiánico y materialista benjaminiano consiste en ese momento insospechado, el tiempo ahora, en que salta como el tigre en la historia el movimiento, el que ejerce el liderazgo, el pueblo como actor colectivo de la instauración de un nuevo orden, de un nuevo derecho. Es el tiempo del peligro, y peligro, porque deberá ejercer una fuerza mesiánica que puede ser hasta una coacción legítima armada, si es la necesaria proporcionalmente a la violencia contraria, aunque siempre será preferible si la mera no violencia es suficiente. 11 es el kairos que anula la cotidianidad del mero tiempo duración del ejercicio sistemático de la violencia dominadora.